de cómo solucionamos los problemas, cómo solucionamos los conflictos, y viene una cuestión cultural. ¿Qué nos han enseñado? He practicado algunos tipos de mediación en comunidades, en poblaciones originarias, en la mediación escolar, la mediación comunitaria, la mediación familiar. He estado en varios ámbitos de la mediación, afortunadamente, pero pues, ¿qué se nos enseña desde chicos? ¿Cómo solucionamos un conflicto? Por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Todavía esa justicia tradicional o la forma de entender que todo es a través de un castigo, y parece que estamos acostumbrados a que una tercera persona nos tenga que decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, porque si no, pues te vamos a poner un castigo. Pero aquí viene la reflexión de cómo podemos hacerlo, de qué tan importante es, y no solamente pues quisiera yo enfocarlo a la cuestión penal. Si bien es cierto, las leyes actualmente, si nos vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales, si nos vamos al código, a las nuevas formas de entender la mediación en materia familiar, civil, mercantil, y parece que los abogados nos gusta como apropiarnos de algunos conceptos, pero más bien yo creo que, o la reflexión sería, pues que todo esto lo podemos entender y saber como un punto de oportunidad. En la carrera que estemos, psicólogos, psicólogas, abogados, abogadas, o todas las áreas multidisciplinarias, médicos, cómo resolvemos los conflictos médicos, por ejemplo, los conflictos comunitarios, y en cada espacio que nosotros nos encontremos, pues qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, vamos a dar justamente inicio a este tema. No podía iniciar sino aclarando justamente de que no se trata solamente de un tema meramente legal, al contrario, esta es la nueva forma de entender la realidad, la concepción. Y por ejemplo, en las escuelas, los abogados o en las universidades, pues nos enseñan algunas cuestiones de decir, ¿sabes qué? El derecho es fuera de lo moral, fuera de los sentimientos, fuera de la psicología, y de repente, si nosotros estudiamos en la introducción de estudios del derecho, pues había los autores que tenían una visión positivista, es decir, el derecho es derecho y se debe de cumplir. ¿Cómo lo hace el Estado? Pues a través de una sanción, a través de una pena. Vamos a iniciar un procedimiento judicial y que llegue al juez y que sea sentenciado. Pero a la comunidad, a la víctima, a su reparación del daño, pues de repente dice el juez, ¿sabes qué? Yo ya cumplí, tiene 20 años de sentencia ante el crimen que cometió, y bueno, pues ahí está la respuesta del Estado. Una visión meramente retributiva, que lo vamos a ver más adelante, pero no una visión restaurativa, ni siquiera un medio alternativo de cómo solucionar un conflicto, o tal vez como no sabemos solucionarlos, y así nos enseñaron desde chicos, y como la visión del derecho la antigua visión del derecho ¿sabes qué? Ese derecho positivo en el cual parece que estamos alejados de otras áreas, pues parece que entramos en un nuevo camino, en una nueva forma de entender la realidad jurídica, algo mucho más cercano a la sociedad, algo mucho más humano, algo realmente que no solamente atienda pues a la víctima, sino también al victimario, entendiendo que el victimario pues puede ser incluso víctima de muchas circunstancias sociales, y no solamente es la mera visión positivista, sino al contrario, transitamos de una justicia retributiva, que lo vamos a ver cuáles son sus características, a una visión de una justicia restaurativa. Entonces, me gustaría iniciar con una parte justamente de mi tesis, que escribí justamente a través de la justicia restaurativa en la Universidad Iberoamericana, y en el cual se hizo un proyecto de mediación universitario, justamente aplicando estos nuevos modelos para poder iniciar. Ante la presencia tangible e intangible de conflictos en nuestra sociedad, el país y el mundo, la justicia restaurativa es parte de una transformación importante en la implementación de los medios alternativos de solución de conflictos. La justicia restaurativa representa un paradigma ante la resolución de conflictos, misma que se ha caracterizado por ser retributiva.
es decir, a través de sanciones y castigos, siendo únicamente opuesto, ya que implica a través de un programa restaurativo la sanación del individuo afectado, de la comunidad, así como la integración del infractor a la misma. Nos referimos a la justicia restaurativa generadora de los espacios de diálogo que permitan la construcción colaborativa de soluciones democráticas y equitativas de los conflictos ocasionados por uno de los integrantes de la sociedad ante la afectación que provoca a otro semejante en su delito, en su persona e incluso en su honra. En este nuevo paradigma, el justiciable tendría el acceso a una justicia efectiva y eficaz, respetuosa de los derechos humanos de la persona, con la visión de la restauración del tejido social y el respeto a la dignidad tanto como la víctima como para su ofensor, reconociéndolos como miembros de nuestra sociedad. Además, este paradigma justamente alejado del sistema tradicional se busca responder a un delito de forma menos punitiva, la que el perdón tiene una injerencia importante para un resultado restaurativo a través de elementos como la oralidad, la mediación y la transparencia. Y leo este apartado justamente pues de mi tesis, entendiendo que es una nueva forma de entender una realidad, no solamente a un individuo, sino a través de una sociedad. Una justicia más cercana, una justicia más justa, y que no solamente, bueno, yo lo digo a mis alumnos de la universidad, no solamente es una cuestión de carácter meramente moral o que estemos a través de una utopía o un sueño, sino que ya viene plasmado en ciertos estándares nacionales, internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo emite como un acceso a la justicia y también está plasmado en nuestra Constitución justamente estos mecanismos alternativos de cómo la importancia que tienen dentro de la materia penal que nos vamos a enfocar, pero cómo recae a través de todo el tejido social, como lo acabo de leer, de la comunidad, de la sociedad, del infractor, de la víctima, de la familia, de las víctimas. Porque como a veces en el sistema tradicional ya está la sanción, pero pues la víctima decía, ¿sabes qué? Y bueno, mi daño psicológico, mi daño moral, el daño que yo sufrí, mi honra, ¿qué fue lo que pasó? Y por el lado del infractor, pues también, ¿qué es lo que le sucedió? ¿Qué es lo que pasó por su mente, por su cognición? Entendiendo que es un ser humano para poder cometer algún tipo de crimen. No solamente entender esas causas, sino ayudar justamente que haya un acercamiento a todas esas personas que cometieron algún tipo de delito. Y ahí encontramos incluso hasta proyectos de adolescentes que justamente en materia de escolar o de infractores, menores infractores que cometieron algún tipo de delito, pues pueden acercarse otra vez a ayudar a ese tejido social, no exiliarlos, porque es lo que hacía el sistema tradicional. Se exiliaba, ¿sabes qué? Pues cárcel, castigo, ¿y de qué servía eso, no? Al contrario, dañaba más, había más afectaciones y cuando cumplían sus años de sentencia, salían y volvían a cometer algún otro tipo de delito y al contrario de haber algún tipo de restauración en su ser o rehabilitación, encontrábamos que salían con problemas psicológicos, de conducta, y pues volvían a recaer, ¿no? Entonces yo creo que este es el gran avance de una justicia mucho más cercana y la nueva visión del derecho, ya no la visión tradicional que la encontrábamos en la visión positivista y que sus principales autores como Hans Kelsen decía, ¿sabes qué? Pues hay una pirámide de donde lo que está en la punta de la pirámide es el derecho y a partir de ahí, pues no te preocupes por la moral, no te preocupes por la psicología, al fin de cuentas la ley es ley y se debe de cumplir sin ningún otro tipo de espacio. Sin embargo, a pesar de los tiempos y gracias a las otras áreas multidisciplinares, pues entendimos que en la abogacía y en el estudio de las leyes, pues no basta. Al contrario, es necesario y es importante que otras áreas, la psicología, la sociología, la antropología, la comunicación, pues sean partes justamente para entender que hay otra forma de entender la realidad jurídica y que no solamente seamos vistos como nosotros
como el yoga del derecho, a veces dicen, ¿sabes qué? Te dedicas a los medios alternativos, entonces tú ya eres como una parte del yoga del derecho. No, sino una visión realmente, pues que el derecho fue creado para ser felices, no fue nada más para imponer sanciones, es decir, tiene un fin profundo desde su inicio, pero todo fue a través del diálogo. ¿Y qué es el diálogo? Pues creo que a veces es lo que nos falta en todos los espacios y cómo se puede resolver. Entonces voy a iniciar, después de este preámbulo y entendiendo la importancia de los medios alternativos de solución de conflictos o controversias en materia penal y cómo recae en una justicia restaurativa y en otros espacios. Entonces, me gustaría iniciar con esta... completa las siguientes palabras. Creo que escuchamos siempre es las palabras y creo que lo que todos o todas en este momento estamos pensando es se las lleva el viento, ¿no? Pero ¿qué significan las palabras en nuestra vida real? A las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye, edifica, hiere, cura, maldice o bendice. Y tomando como reflexión, ¿qué es lo que nos están enseñando y por qué también esa frase, ¿no? Las palabras se las lleva el viento sin darles un significado, sin darles la potencia o el sentido realmente de lo que son las palabras y cómo puede afectar en nuestra vida real, ¿no? No, yo diría que las palabras, claro que sí tienen un sentido, lastiman, hieren, construyen, bendicen, maldicen, pero todo viene a través de cómo podemos hacer un diálogo efectivo y cómo se nos ha enseñado desde hace mucho, pues este tipo de situaciones de minimizar, ¿no? Y yo creo que aquí viene alguna situación de las víctimas. Las víctimas, por ejemplo, ¿cuándo se les da la palabra? Cuando justamente se les acerca, se les pregunta qué es lo que sienten, de repente en las carpetas de investigación o en cualquier área que ustedes quieran verificar, es quién edifica, quién es el que construye o quién es el que va a dictar una sentencia. Es el juez. Pero el juez, lo único que le llega es la carpeta de investigación, por ejemplo, una causa penal o le llega el expediente, dependiendo qué materia, si nos vamos a la materia familiar, la materia civil, o los que son peritos o peritas, ¿sabes qué? Pues aquí está lo que sufre alguna víctima, pero ¿cuándo se le escucha? Regularmente en todos los casos, el juez solamente conoce a las personas a través del papel, a través de lo que se forma, pero pocas veces hay un acercamiento. Entonces, ahí volvemos al tema de la justicia tradicional, de cómo impacta y cómo recae en una revictimización a las víctimas. Cómo no hay ese acercamiento. Si estamos hablando de un medio alternativo de solución de conflictos y que se basa en el diálogo y que estamos viendo la importancia que pocas veces le damos al dialogar, al platicar, al saber qué siente una persona que ha sido víctima de algún tipo de delito, cuál es su sentir cuando alguien sufre, por ejemplo, algún tipo de robo, algún tipo de, vamos en transporte público, sabes que ella sufrió algún tipo de abuso sexual, los niños y las niñas en la mediación escolar, ¿por qué no se les da esa palabra o por qué no se enseñan? ¿Sabes qué? Las palabras mejor las alejamos, se las lleva el viento tradicionalmente y realmente pues volvemos a esa poca proximidad a todas las víctimas y yo sí quisiera pues dejar aquí la reflexión del poder de las palabras, el poder de sanar, el poder de hablar y hacer como lo hacían las antiguas civilizaciones o cuando hablábamos, por ejemplo, Aristóteles, Platón, iniciaban sus diálogos, por eso justamente los diálogos de Platón en sus libros, porque justamente era la importancia de poder hacerlo. Y ahora trasladándose a la materia penal, pues es qué espacio se les está dando a las víctimas, qué es lo que se está haciendo, cómo se están atendiendo, y yo creo que es aquí el gran avance. Toda esta visión que les estoy mencionando es la parte pasada, la parte de la justicia retributiva, la justicia poco cercana, pero que estamos transitando a que las palabras, claro que tienen sentido, claro que lastiman y claro que también fortalecen. Y aquí yo quisiera mencionar una palabra de Kintsugi, si lo gustan leer. Es un arte japonés, pero me gusta mucho. ¿Qué significa?
Lo voy a leer. El kintsugi es el arte japonés de reparar y rellenar las grietas o fracturas de los objetos con una resina de oro, plata o platino. Los japoneses creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una hermosa historia, se vuelve más bello y único. Por eso reparan los objetos rotos con oro para simbolizar la historia y resistencia del objeto y así hacerlo aún más bello. Se basa en la filosofía de que las cicatrices cuentan una historia que no debe ocultarse, sino transformarse en belleza. Me parece esta visión justamente del kintsugi. No sé si actualmente haya un objeto, una persona o algo que no haya sido realmente roto en su vida. Y vámonos desde cuestiones simples. Cuestiones sentimentales, emocionales, problemas en el trabajo. Yo sé que si estamos haciendo el esfuerzo de estar a esta hora todos conectados, tuvimos un rol en el día y quizás en ese día, pues todos fuimos algún tipo de víctima o fuimos algún tipo de victimario, incluso, diría yo, de varios sucesos. Pero, ¿qué es lo que me gusta justamente del kintsugi? Aquí es el arte de transformar todo lo que está roto, y no solamente eso, digo, aquí viene parte de la historia, pero ellos en las comunidades, en los pueblos, esa vasija rota la llenan con polvo de oro y no la tratan de ocultar, al contrario, todas esas cicatrices las rellenan de oro para que luzca más, para que brille más, y una vez culminado esa reparación en las grietas, sin quitarlas, las exhiben en toda la población. ¿Y cuál es el fin de exhibirlas en la población? Es decir, superó esos daños, lo que sufrió, pero ahora vale mucho más. Ya no es una vasija normal, al contrario, ya es una vasija que ha sido transformada y que ahora tiene un valor mucho más significativo. Y esto me gustaría trasladarlo a la vida y a la base que quiere decir la justicia restaurativa, es el sentido de darle que aquellas víctimas, que aquellos procedimientos, que aquellas personas que en este momento se encuentran incluso en la cárcel, que han cometido algún tipo de delito, aquella víctima que está sufriendo y que está siendo tal vez asesorada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, o en los diversos espacios que me he encontrado en la mediación, lo vuelvo a repetir, en los espacios escolares, en las universidades, en cualquier área que están sufriendo algún tipo de problema familiar, pensión alimenticia, algún tipo de abandono de persona, es no solamente el derecho o esa visión de los abogados de decir, pues ahí está tu ley y solamente es un código, sino realmente que esa persona ha vivido, ha experimentado ciertas circunstancias y que lo que la ley debe hacer es una justicia mucho más cercana, no escondiendo, sino siendo restaurativa con sus cicatrices emocionales, sus cicatrices legales, para que realmente pueda ser la reconstrucción nuevamente pues, de un tejido social. Entonces, me gusta mucho este significado que le dieron los japoneses, que es la base de la justicia restaurativa, ¿no? No se trata, y vuelvo a repetir, yo creo que no sé si podamos decir que algo no esté roto, no esté quebrado actualmente, pero no se trata de eso. Se trata de la restitución y que aquella persona que sufrió algún tipo de delito vuelva a su vida por lo menos lo más posible a como era antes, o buscar las formas de reparación para que sean efectivas. Entonces, todo eso, como les comento, no es propiamente del derecho, al contrario, viene de cuestiones japonesas, en Costa Rica lo utilizan mucho en las escuelas, y bueno, pues ahora ya lo encontramos en materia legal. ¿Cuál es la concepción de delito desde la justicia retributiva? Justamente la justicia retributiva, la JR, parte de una concepción del delito como la transgresión del ordenamiento jurídico penal y se basa en la noción de culpabilidad del victimario, así como en el castigo o sanción a imponer precisamente como retribución del delito cometido, la marginación a la comunidad. Como lo veníamos mencionando es, pues, ¿qué es lo que suele hacer el Estado? Digo, vamos a ponerlo en materia penal. Si alguien cometió algún tipo de delito, incluso transgrediendo la presunción de inocencia plasmada en nuestra Constitución, es porque mientras no se te declare o se te declare culpable,
Es mejor te alejo, no sé cómo solucionar este problema, y el Estado buscaba la marginación. Al contrario, o al entender la transgresión que había cometido del ordenamiento jurídico penal, pues decía, no sé qué hacer contigo, no sé qué hacer con la víctima, no sé qué hacer con el victimario, no sé qué hacer con la comunidad que me está reprochando. Entonces, mejor opto por la marginación, mejor opto por encerrarte en una cárcel. Ahí están tus 10 años y bueno, yo ley, yo justicia, ya cumplí. Y que aquí varios autores que han hablado justamente por ejemplo, encontramos a Michael Foucault, que habla del crimen, habla de la panóptica, de lo que se vive o por qué hay tantas cámaras de videovigilancia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué entendemos, mientras mayor hay cámaras de videovigilancia, es que quiere decir que el Estado no está atendiendo realmente las causas de raíz, y como no sabe qué hacer, pues mejor pone una cámara de videovigilancia. Como no sé cómo atender una situación de una cuestión escolar, por ejemplo, pues mejor te pongo una conducta inadecuada, o es más, una expulsión de la escuela. Lo he vivido en las escuelas, ¿sabes qué? Como no sé qué hacer con problema, como no hay diálogo, y ante la comisión de una conducta inadecuada, pues mejor te excluyo. Y casos reales, por ejemplo, en las escuelas me encontraba que había niños que su contexto era realmente complicado, en sus poligonales, por ejemplo, en algunos municipios que puede trabajar, por ejemplo, el de Tehuacán. Y digo, para plasmar esto en algo mucho más real, esto de la justicia retributiva, era el contexto social, venían de problemas de violencia familiar, problemas de casa, los niños encontraban aparentemente un lugar seguro en sus escuelas, pero encontrábamos diversas situaciones. Por ejemplo, había robo de comida, por ejemplo, robo de un sándwich, de un lunch, y de repente, pues haciendo el análisis era, pues porque ese niño o esa niña no tenía realmente qué comer. Pero los maestros o las maestras aplicaban tal vez una justicia retributiva y decir, ¿sabes qué? Pues ahora vamos a hacer una plana donde debes decir, no voy a robar, no voy a robar, no voy a robar, y aparte te castigo con 3 días o una semana de no poder venir a la escuela. Entonces, el niño o el adolescente que lo vimos en el análisis, salía de su espacio escolar y afuera vendían droga, había ciertas pandillas, había un contexto complicado de seguridad, y de repente, si ya tenía problema de violencia familiar, por ejemplo, en su casa, ya había sido expulsado de su escuela o marginado, pues ahora lo encontrábamos en la calle y era una situación, esa misma víctima que había sido parte de varias infracciones, tanto en la escuela como en su casa, como ahora en la calle, pues justamente era de decir, bueno, esa conducta que realizó, ¿cómo se modificó? ¿Cómo la entendieron los maestros? ¿Cómo la entendieron? Pues para marginarlo, ¿no? Y en materia penal lo encontramos de igual forma, ¿no? Este ejemplo de la cárcel yo creo que es muy claro. En materia familiar, estuve también en cuestiones de mediaciones familiares, civiles, y de repente iban a pedir la pensión alimenticia o había una sustracción de un menor, y pues decían, ¿sabes qué? Pues yo, ¿qué puedo hacer? Promueve tu pensión, promueve tu demanda, y pues no puedo hacer nada. Y esa víctima, por ejemplo, en este caso, mujer, pues se veía aislada. Es decir, ¿qué justicia realmente podemos entender? Y por eso la percepción de que hay mucha injusticia, porque me parece que transitamos todavía en un proceso que estamos, yo diría que en México, en pañales en justicia restaurativa, porque seguimos como en esta forma de una visión retributiva del pasado, marginando, ¿no? No entendiendo, ¿sabes qué? Como no lo puedo entender, o por ejemplo, las personas en situación de calle, ¿cuál es la obligación del Estado? ¿Qué tipo de justicia están recibiendo? Como yo no puedo atender un problema de salud, pues mejor lo margino, y esas palabras, como inicié el diálogo, esas palabras pues se las lleva el viento, y realmente pues ¿dónde está la eficacia, no? Entonces nos encontramos ante conceptos de justicia retributiva. Y ahora, ¿cuáles son estos principios y valores de esta justicia retributiva que le estoy mencionando? Pues se refiere esencialmente a la reparación de la justicia a través de la imposición unilateral de la pena. ¿Por qué unilateral? Porque si nos vamos a los ejemplos que
aterrizables para que no solamente queden en una cuestión de texto. Pues en uno encontramos que el juez fue el que puso la pena sin conocer realmente a ninguno, ni a la víctima ni al victimario, solamente fue a través de un escrito, a través de papel, impuso una pena. La maestra, pues, ¿sabes qué? Prefirió aplicar una conducta inadecuada y llenar hojas, diciendo, no, el niño no debe robar, no debo robar, y aparte privándolo de su derecho a la educación, y de repente nos encontramos con imposiciones unilaterales de la pena. Una de las características o los principios de la justicia retributiva, pues es esta. Para la justicia retributiva, el castigo en sí, o el sufrimiento y la humillación que implica para el delincuente, restaura la justicia. Y parece que aquí encontramos como algunos conceptos de castigos o de exhibición. ¿Sabes qué? Cometiste un error, pues mejor te exhibo ante la sociedad. ¿O qué es lo que pasa en las noticias? ¿Sabes qué? Esta persona cometió un delito, o vamos a las tiendas, sin decir marca comercial, que hay en cada esquina de 24 horas, pues ahí están las fotos de las personas y dicen ladrón, ratero, ahí se encuentra, si lo ves, hazlo, y no sabemos si ni siquiera violando la presunción de inocencia, ¿no? Ni siquiera a través de un juicio, ni siquiera existe un procedimiento que los inculpe, pero creo que es la forma como que lo hacemos. Ahora con las redes sociales pues encontramos esta forma retributiva, que si bien ayudan en algunos casos, por otra parte se vulneran y encontramos ahora algunos supuestos que, ¿sabes qué? Como la o la ley de discriminación, que creo que ustedes lo vieron en la Ciudad de México. O sea, entiendo que la conducta pues no fue adecuada, sin embargo esto abona, otra vez que volvamos a esa justicia retributiva, donde decir, ¿sabes qué? Pues como no sé qué hacer con esa persona que manifiesta un problema o cometió un crimen, pues mejor la margino. Y no solamente margino a esa persona, a la víctima no le atiendo sus necesidades, no reparo su daño y pues también la margino. Después de justamente haber violado algún tipo de norma y alterar el equilibrio moral, pues merece, bajo este sentido y bajo esta óptica, pues un castigo. Si volvemos otra vez a lo cultural y lo que nos enseñan, pues hice algo malo, pues nos vamos a través del castigo. Parece que es necesario y suficiente el castigo por la restitución de la justicia. El castigo puede ser impuesto de manera unilateral y no tiene que estar de acuerdo justamente el infractor con ella. Entonces volvemos a, pues que es un valor unilateral de marginación, como para restablecer el equilibrio moral o ante su infracción, pues vamos a aplicarlo por el nuevo concepto de justicia. Entonces, entendamos los principios de la justicia retributiva, que es, cometes algo mal, cometes alguna situación fuera de la norma de la sociedad, pues entonces te vamos a exhibir, te vamos a marginar, pero no solamente eso, tanto infractor como víctima, pues quizás van a sufrir todo esto. Y volvemos a lo mismo, ¿dónde hubo el diálogo? ¿Dónde hubo el procedimiento? ¿Y realmente eso es la justicia? ¿Realmente eso es el concepto? ¿O solamente era una necesidad para subsanar la falta de justicia? Y por eso, pues en todos los espacios o todos los agentes de socialización que hemos mencionado, desde la niñez, desde la escuela, desde el transporte público, desde nuestro día a día, pues parece que la forma más fácil pues es a través de un castigo. Ahora vamos a qué significa pues, el delito en la justicia restaurativa. Ya vimos la justicia retributiva, ahora vamos a la justicia restaurativa. Para la justicia restaurativa, cada uno de los procesos de justicia, mediación de víctima e infractor, conferencia de grupo familiar o de comunidad y el tratado de paz o ciclos de sentencia, finalizan con un acuerdo sobre cómo el infractor enmendará por el daño causado por el delito. Dos sanciones de justicia de delito tradicionales son utilizadas en la respuesta restaurativa del delito, la restitución y el servicio a la comunidad. Entonces, aquí encontramos varios conceptos que ya tocan la mediación, pero no solamente eso, ya toman el encuentro entre la víctima y el infractor. Y aquí todavía, bueno, no lo plasma, pero es la víctima, el infractor, la comunidad afectada, un representante de la sociedad,
Porque, por ejemplo, se hace mucho justicia restaurativa actualmente en casos de feminicidios. ¿Y cómo se hace? Pues atendiendo a los ofendidos, a los familiares. ¿Cómo queda por ejemplo, una mamá después de saber que su hija está desaparecida y que de repente el juez, yéndonos otra vez a la justicia retributiva, el juez le dice, ¿sabes qué? Pues mira, ya se están haciendo los procedimientos, el Ministerio Público dice, ya inicié la carpeta de investigación por una desaparición de persona. Entonces, pues bueno, esa es la parte de la justicia, lo que podemos hacer y no podemos hacer otra cosa, ¿no? En los feminicidios, ¿sabes qué? Pues ya pasó, ya fue, encontramos que así sucedió, y bueno, pues ya, 50 años de cárcel a la persona. Otra vez, yéndonos a la justicia retributiva. Y la víctima, y los ofendidos, y la sociedad, porque no solamente son, a veces no concientizamos por cómo tal vez ha sido esta visión del derecho, que somos parte, ¿no? Y que todos somos un tejido social, y que si lastiman a alguien, que si alguien es víctima de cualquier delito, desde una amenaza, desde un fraude, desde un abuso de confianza, aquella mujer que está pidiendo una pensión alimenticia, aquella persona, hombre o mujer que ha sufrido algún tipo de violencia familiar, hasta el crimen más atroz como un feminicidio, por ejemplo, o una desaparición de una persona, eso va a estar realmente, o sea, yo lo digo como reflexión y como un análisis a todas las áreas que están conectadas en este momento, todos los agentes multidisciplinarios de todas las carreras, eso realmente es la respuesta a una justicia mucho más cercana. Entonces, era muy fácil decirle, pues ya, bueno, ahí está, ya detuvimos a la persona, 50 años de cárcel, pero pues ya, yo ya cumplí, esa es mi misión como Estado, esa es mi misión, y listo. Entonces, si se dan cuenta, la justicia restaurativa pues es mucho más amplio. Yo creo que abre un nuevo paradigma, una nueva forma de entender, y la mediación entendiéndose obviamente a través de una preparación donde incluso psicólogos tienen un acercamiento. Nosotros nos guiamos, digo, en toda mi experiencia que he tenido desde la Fiscalía General del Estado, en centros de mediación del Poder Judicial, labores de campo. Yo he estado en mediaciones en poblaciones originarias, y es como realmente el castigo se queda muy abajo. Ya no hay una respuesta real en la sociedad ante ese tipo de justicia retributiva. Y es aquí donde encontramos esta nueva forma de entender, ok, sí es un delito, pero es una preparación de la mediación, la víctima, infractor, conferencia de grupos, imagínense, o sea, grupos especialistas o grupos o en comunidades, por ejemplo, en las poblaciones originarias, es cómo entienden una cosmovisión, cómo entienden ellos su realidad, su forma de entender la percepción de la vida, sus tradiciones, sus costumbres, cómo encontramos justamente cómo solucionan sus conflictos. Por ejemplo, me encontraba en una comunidad de aquí de Puebla, Tochimilco, para ser exacto, en Atlixco, donde se encuentran ante una problemática social, porque muchas de las personas que todavía habitan ahí tienen, no, el problema que se encuentra ahí es que todavía hablan lenguas originarias y quieren que las misas, por ejemplo, se celebren de esa forma, ¿no? Y ahora el padre de la iglesia que llegó, pues dice, ¿sabes qué? Pues lo que vamos a hacer es, pues no queremos hablar de esa forma, queremos hablar español, y porque yo no entiendo tu lenguaje original y tradicional, no lo entiendo, y de repente, pues, ¿cómo hacer ese conflicto en la vida? Y parece que si nos vamos a una justicia retributiva, pues el padre quiere marginar y decir, ¿sabes qué? Pues yo no quiero respetar esas tradiciones, pero la nueva forma de entender es, pues vámonos entonces a mediar qué es lo que está pasando, hacer una comunidad, un tratado de paz, y realmente que haya un ciclo para que haya un acuerdo y no solamente sea un castigo, sino una restitución y un servicio a la comunidad. Puse estas imágenes, también me gusta mucho, más que puro texto, es como la concepción de esa justicia retributiva. Y creo que todos hemos escuchado de repente de la ley del talión, ¿no?
y dicen ojo por ojo, diente por diente, y creo que era la forma de entender. ¿Sabes qué? Tú me haces algo, tú me haces un daño, tú me cometes un crimen, entonces yo te lo voy a regresar. O no sé si han escuchado la frase de decir, de que lloren en mi casa mejor que lloren en la tuya. O sea, ¿por qué deben de llorar en las dos casas mejor que en ninguna casa lloren, no? O por qué si yo entiendo la ley del talión en una visión de justicia positivista, tradicional y retributiva es, tú me hiciste algo daño, tú me hiciste un daño, pues entonces yo te lo voy a hacer el doble. O por qué yo tengo que vengarme, por qué yo tengo que hacerlo. Esa es realmente la forma de solucionar un conflicto. Eso es como yo enseño. O por ejemplo, no sé, yo me encontraba muchos, para aterrizar estos ejemplos en la vida real, en las escuelas o en las universidades donde he aplicado la mediación para la comunidad escolar es, me hiciste algo, me pegaste como niño o niña, me rompiste mi juguete, pues ahora yo voy y te quito tu juguete o lo rompo. O es más, y creo que no me van a dejar mentir muchos, ¿qué dicen los padres o las mamás? Hijo, hija, si te pegan, pues tú ve y defiéndete, o pégale al doble. O es más, si puedes salir mejor el más lastimado que tú, que no digan que no fuiste machito, que no lo hiciste bien, pues tú hazle también lo mismo y es más, hazlo al doble. Y así encontramos varios ejemplos de la justicia retributiva al no saber justamente solucionar nuestros conflictos. Volvemos a la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y pues bueno, termina en una tragedia. Vemos cuestiones de tránsito vehicular, y díganme si no los que conducimos o yendo en las calles como transeúntes, pues de repente ya están alterados, son las 7 de la mañana, todos quieren llegar a sus trabajos, se paran, se tocan el claxon, ya ahí se están diciendo de groserías y de repente pues se comete algún tipo de delito, desde un daño en propiedad ajena, pues hasta más grave, algún tipo de homicidio, y parece que estamos como acostumbrados en todo momento a esta justicia retributiva y decir, bueno, pues yo ya te hice daño, pero fue tu culpa, porque tú me lo hiciste, pues ahora yo te lo hago. Entonces, pues además de culpar, pues te castigo por los actos incorrectos que realizaste. Y no nos damos cuenta que también a veces pues somos parte de esta justicia retributiva. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas, o en nuestra vida real, ¿no? Pongámonos, digo, en ejemplos de su vida, pues qué tipo de justicia estamos aplicando, si la justicia retributiva o la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, entonces, en este sentido, aparece como un medio alternativo y crítico del funcionamiento del sistema penal en condiciones normales, la manera en que este castiga las formas ordinarias de crimen presentes en una sociedad. Una justicia centrada en la reparación y no en el castigo, en la solución del conflicto desde las partes que lo originaron, en el diálogo y la mediación, en el reconocimiento de que el delito es un hecho concreto que afecta a sujetos concretos, en la búsqueda de la reconciliación y de la sanción de sus propiciadores. Entonces, si vemos esta nueva JR, esta justicia restaurativa, pues es una justicia centrada en la reparación y no en el castigo. Y en el diálogo, realmente en responsabilizar a una persona de decir, pues asumo las consecuencias de mis actos. ¿Qué es lo que nos enseñaron? Cometo algún tipo, ¿qué es lo que pasa en la vida real? Hay un accidente de tránsito, chocan, ¿y qué es lo que piensan? ¿Sabes qué? Mejor fúgate, mejor vete, porque si no va a llegar la policía y pues encontramos algún tipo de problema. ¿En qué momento nos hacemos realmente responsables de nuestros actos? Y aquí yo quisiera volver a algún ejemplo de la escuela. Aquel niño que cometió algún tipo de infracción, por ejemplo, me encontré un niño que a otro niño le rompió su libreta, sus apuntes de matemáticas, y lo rompió, pues estaba él en su inocencia o en su enojo, rompió la libreta. Entonces,
¿Qué es lo que la escuela propuso? Pues un sistema de justicia retributiva, decir, pues bueno, pues vamos a llamar a su mamá, a regañarlo, vamos a imponerle un castigo. ¿Y cuál fue la propuesta de los especialistas? Y bueno, ahí va con una psicóloga, con un psicólogo, también una parte del jurídico, y pues decíamos, ¿sabes qué? Vamos a aplicar realmente una justicia restaurativa, en el sentido de decir, que hable el niño, que exprese por qué hizo esa situación. Habló, imagínense, habló con el otro niño y le pidió perdón. O sea, al grado de decirle, perdóname, no fue mi intención, la verdad es que estaba de malas. Y como una forma de restitución, le dijo, junto con la mamá, porque las mamás estuvieron en esa mediación, como una forma de restitución, dijo la mamá y el niño, vamos a pasar todos los apuntes de matemáticas para que nuevamente los tengas. Y aparte hubo una disculpa por parte del niño a otra persona, aceptó la disculpa y la escuela estableció ciertos protocolos justamente para atención, talleres del diálogo, talleres de mediación, ahí se implementaron, por ejemplo, talleres de equidad de género en otras circunstancias, pero a lo que voy es cómo realmente si transitamos de una justicia que aparentemente era, pues vamos a castigar a un niño, que ese niño va a crecer y va nuevamente a replicar o repetir ciertas cuestiones o infracciones, a la mediación, al diálogo, como entre dos niños, que ya hay niños mediadores en las escuelas, por ejemplo, pudieron solucionar su conflicto. ¿Cómo pudieron solucionarlo? Y se reintegró a la comunidad escolar. No hubo necesidad de una expulsión, no hubo necesidad de una conducta inadecuada, y hasta hubo un perdón y un abrazo. Imagínense a qué grado llegó el diálogo de estos niños, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, en Japón hay escuelas, o todas las escuelas tienen en sus asignaturas, cómo solucionar los conflictos. Tienen una materia de cómo solucionar un conflicto. Aquí en México, pues yo creo que en qué momento nos enseñan o en qué escuela tenemos una materia de solucionar un conflicto. Yo creo que en la vida real, pues nos hace falta, porque no sabemos cómo aterrizar, ¿no? Ante un problema y que todos vivimos todos diarios tenemos problemas, no sabemos cómo solucionarlo. Entonces, aquí viene justamente una aportación de cómo la justicia restaurativa ya lo implementaron en materia penal, en diversas materias, que se dedica a lo familiar, a lo civil. Digo, yo abro este nuevo paradigma para que realmente se utilice, pero no solamente eso, yo creo que quienes creemos en esta justicia, pues lo hacemos a través de una filosofía de vida, una filosofía desde nuestra casa. Entonces, encontramos aquí el valor de la justicia restaurativa, cuáles son sus principios y cuáles son sus valores. Ahora, en contraposición a la justicia retributiva, pues se entiende al delito como un conflicto entre la víctima y el infractor, entendiéndose un conflicto, y la comunidad que necesita ser resuelto en la interacción entre estas partes. Ya vieron cómo transitamos que en la justicia retributiva solamente era víctima e infractor, y aquí es víctima, infractor, entendiéndose que pasó un conflicto entre las personas, pero la comunidad también exige esta restauración, esta forma de ver, porque todo nos daña. Está orientado a hacer que el infractor asuma la responsabilidad y acepte la culpa por sus acciones, así como expresar una disculpa sincera a la víctima. Parece sencillo, pero todo eso a través del diálogo y como una forma de entender el poder de las palabras. No se las llevan el viento, al contrario, el decir discúlpame, ¿sabes qué? O no lo hice bien, hijo, hija, discúlpame, no fue la forma en que actué correctamente, hasta un crimen. Quienes les gusten estos temas, hay una película, bueno, más bien un documental de cómo se utiliza. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en los centros penitenciarios, con adolescentes o con adultos. En Estados Unidos se utiliza desde hace muchos años. De hecho, ellos son los precursores, o encontramos algunos padres de la justicia restaurativa en Estados Unidos. Quienes quieran investigar, hay alguien que se llama Howard Serr y que realizó estudios realmente en centros penitenciarios de cómo la justicia restaurativa fomenta o transforma. Y aquí encontramos, y les recomiendo un documental que se llama Encuentro con un homicida. Y digo, nada más les voy a dar para no hacer algún tipo de spoiler.
pero se encuentra incluso en YouTube. Es de fácil acceso el documental, que no haya visto, pero es una persona, un homicida, cometió un feminicidio, fue castigado por el Estado a cadena perpetua, pero los ofendidos, la mamá y quien fue víctima del feminicidio, pues nunca supieron qué fue lo que pasó. La justicia nunca les dijo qué fue lo que pasó. Y el mediador y el facilitador que aparece en el documental prepara a la familia, obviamente, con los psicólogos, con un equipo especializado y a través de un proceso, incluso incluyendo cartas. Había cartas entre las víctimas y el infractor, para que hubiera un encuentro, porque ellos tenían la duda de decir, ¿por qué mató a mi mamá, no? ¿Por qué le hizo esto? El derecho a la verdad aquí lo encontramos, ¿no? Como una forma de reparación del daño es, ¿por qué yo fui víctima? Y creo que aquí todas las víctimas y todos los que hemos sido algún tipo de víctima en nuestra vida es, ¿por qué me pasó a mí, no? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué un robo de vehículo, no? ¿Por qué me lesionaron? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? Y creo que es la respuesta si quienes estuvimos o hemos estado y estamos en el servicio público, pues encontramos este tipo de diálogos de las víctimas. Y en la película, en el documental es cómo se reúnen y la familia le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Porque por todos estos años no hemos podido estar tranquilos, no hemos podido descansar, no podemos dormir, porque no sabemos si fue ocasional, si lo hiciste porque tenías algún tipo de problema con mi mamá, o por qué cometiste un delito de esa forma. Y no solamente sana el infractor, ¿no? Sino sana los ofendidos, las víctimas, y yo sé que suena muy complicado todo esto, por eso tienen que ver el documental y cómo se lleva a cabo un proceso restaurativo, es cómo hay ese encuentro apoyado, obviamente, asistido por varios especialistas, pero con el fin de decir, pues necesito saber el por qué, ¿no? Me he encontrado desde casos de violencia familiar o incluso en noviazgos, donde su dicho era, solamente quiero saber por qué me lo hiciste. Éramos amigos, éramos pareja, por qué sufrimos algún tipo de infidelidad. Creo que todos estos cuestionamientos es parte del diálogo de la justicia restaurativa, no de la justicia retributiva. La justicia retributiva hubiera dicho, ¿pero para qué quieres saber? Ya lo castigó, pues ahí está, ya cometió feminicidio, pues ya está en la cárcel. ¿Qué más quieres que yo pueda hacer? ¿Sabes que ella te fue infiel? ¿Qué más puede hacer? Ya te quitó tu lunch en la escuela, ¿qué más? Ya lo castigué, ya lo pude hacer 100 planas diciendo que no debe de hacerlo. Y eso era lo que nos encontrábamos. Entonces, vean el documental si les gustan. Aquí les paso el link y quien esté interesado, pues véanlo. Realmente pues deja una enseñanza y un procedimiento legal. Y esto se está haciendo en México, ¿eh? Aquí yo he ido a trabajar en los centros penitenciarios, aquí por La Joya, en la cárcel, y he ido a practicar justamente procedimientos de justicia restaurativa a través del diálogo, a través de cómo pueden ellos restituir justamente las personas. No sé si han visto, pues que muchos se dedican a la carpintería o se dedican a las manualidades, pero esa es la cuestión básica. Actualmente la justicia restaurativa, por ejemplo, se está implementando muy bien aquí en Puebla en materia de adolescentes, y créanme, yo soy parte de los programas que se están implementando, y se está trabajando poco a poco, ¿no? Como aquellos adolescentes o aquellos adultos mayores, es qué puedes hacer por la comunidad a través de un arrepentimiento sincero, realmente del infractor, y cómo ha habido hasta ya acercamientos a través de la mediación, de que ya hasta se reúnen con la víctima, y ¿sabes qué? Ahora ya dañé tu vehículo, pues yo me encargo de repararlo. ¿Sabes qué? Yo cometí, te lastimé, te lesioné, pues yo asumo el pago de tus lesiones. Vamos al médico, vamos a hacer esto. Yo pinté, o me encuentro muchos de los adolescentes, pinté algún tipo de casa con algún tipo de graffiti. Es más, aprovechando su talento, dicen la víctima, bueno, pues ahora quiero que me haga mejor un mural. Y encontramos realmente cómo
hay una rehabilitación sincera a través de un procedimiento, pero no se aleja, no se margina a aquella persona. Al contrario, se entiende como la dignidad, que hay un ser humano, que hay un conflicto, que hay una comunidad y que es mejor restaurar que destruir. Aquí encontramos en la justicia restaurativa, la víctima pasa de ser un simple sujeto pasivo dentro del proceso penal retributivo a un sujeto activo. Como les comentaba, en el anterior sistema solamente se trataba de un sujeto pasivo que esperaba la sentencia de un juez de decir, bueno, pues ya castigaron a 10 años, pues se acabó, ¿no? Al contrario, aquí pasa de ser un sujeto activo que merece ser considerado con plenos derechos sin menoscabo de los derechos del victimario. Es decir, ya hablamos de los derechos de todos. El Estado debe brindarle a las víctimas y a los victimarios la oportunidad de curarse en el ámbito de aplicación de un derecho penal restaurativo que les permita narrar sus historias y transformarse, como dice Beristain, en ciudadanos partenarios, en el que hay posibilidad de conciliación, reparación, reconciliación y de ponerse en el camino de la autocomprensión del ser con otros, para curarse de y reconocerse en el sentido de tener una cuenta pendiente. Es decir, aquí el Estado justamente ya les brinda a las víctimas, a las personas, la posibilidad, digo, aquí me pueden apoyar mucho más los que son psicólogos o psicólogas, es nuestro granito de arena de la parte jurídica, decir, pues realmente a tener una sanación, a curarse de lo que cometieron, ¿no? También créanme, yo he hablado con muchas personas y voy a los centros penitenciarios, he hablado con personas que han cometido algún tipo de delito, desde algún tipo de abuso de confianza que le está viviendo su proceso judicial, hasta alguna persona que ha cometido un homicidio o un feminicidio. Yo voy con las personas justamente para hablar y para expresar estos procedimientos de justicia restaurativa. Obviamente hay que estar certificados para poder realizarlos, pero es decir, esto permite a las personas narrar su propia historia, procesos transformativos, y que más adelante lo veremos que en mediación hay escuelas de la mediación, y hay escuelas, desde la escuela tradicional a escuelas mucho más transformadoras o narrativas, que justamente aquí no es, y creo que me lo explicó muy bien en alguna vez un maestro psicólogo que vamos y hacemos la justicia restaurativa, pues no es que hagamos terapia, no son terapias, ¿no? Solamente surten efectos terapéuticos, pero no tenemos nosotros la capacidad. Aportamos desde nuestra justicia restaurativa, obviamente con la asistencia de los especialistas, por eso es decir, la justicia necesita de los psicólogos, de las psicólogas, de los comunicólogos, de los sociólogos, para poder realmente buscar una transformación y sanarse realmente, tanto víctima como victimario. Es decir, he conocido personas de decir, discúlpeme, lo cometí, tuve un mal día, yo soy parte de sufrir violencia familiar. Muchos de los victimarios venían desde su casa sufriendo, o de los adolescentes, por ejemplo, decían, pues lo hice porque en mi casa me encontraba con algún tipo de problema, mi mamá no está, mi mamá sufre de violencia familiar, me drogo, no tengo acceso a la educación, y pues bueno, no es justificación, pero vivo también sumergido en problemas y en atenciones que el Estado, pues bueno, ha desatendido. Entonces, cuando escuchas tú las narraciones, las historias, pues empiezas a entender que fueron seres humanos que por alguna otra circunstancia, pues también cometieron algún tipo de delito. Cuando escuchas a las víctimas o cuando las víctimas escuchan esto de los victimarios, empieza un proceso de transformación, empieza un proceso de cuidado y de una justicia, pues que busque este acercamiento a través del diálogo y de la mediación. Entonces, esto es importante, es como transitado. Y a partir de ahí, pues encontramos que hay una evolución en una cultura jurídica penal. Todavía estamos, yo creo, y yo que estoy tratando de hacerlo, impulsarlo en los centros de justicia penales para adolescentes, por ejemplo, que es una evolución lenta, pero bueno, estamos transitando. Por ejemplo, en Monterrey ya hay escuelas donde enseñan la mediación desde la primaria, la cultura de la paz,
Afortunadamente, pues yo soy egresado también de la Universidad Iberoamericana Puebla, y pues está implementando un proyecto de mediación comunitaria. En la licenciatura ya está el programa de mediación de medios alternativos de solución de controversias, y en espacios de primaria, pues se están realizando algunos talleres. Tal vez son pequeños pasos, pero va poco a poco. Por ejemplo, en Monterrey o en la parte del norte, en Guadalajara, pues muchas escuelas ya lo tienen. Aquí en Puebla, pues vamos poco a poco avanzando a esta evolución en una cultura jurídico-penal, una promoción realmente de una cultura de paz y civismo. Ya hay estándares internacionales respecto al derecho a la reparación. Es decir, esto que estoy mencionando no es a través solamente de una idea aislada, sino más bien son procedimientos, y hay personas facilitadoras que están certificadas para poder realizar estos procedimientos, ¿no? Entre los bienes jurídicos tutelados, pues encontramos aquí ya un principio de oportunidad al cambio, al que no todo es un castigo, no todo es malo, y minimizar justamente la pena, ¿no? Dejarla un poco atrás y decir, todo es castigo, abolir esta parte de decir castigo, 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 cárcel, 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 y de repente pues es lo que quieren. ¿No? Tú escuchas a las víctimas y dicen, pues yo lo que quiero es que metan a la cárcel. Y cuando les preguntas es, ¿realmente te funciona que esté en la cárcel? ¿Realmente quisieras eso? ¿O realmente quisieras que te reparen el daño? ¿Realmente quisieras que te pida una disculpa, que te pida un perdón, que se responsabilice, que haya una restitución económica, que si hubo algún tipo de lesión, ¿sabes qué? Pues mejor que te pague tus curaciones o que asuma su responsabilidad plena. ¿De qué sirve una pena si no te va a reparar, no te va a restituir el daño, ¿no? Entonces, nos encontramos ante una reforma constitucional que busca justamente una nueva visión, un marco cultural, jurídico, penal, y que ahí transitó este parámetro de los abogados. Yo creo que estábamos acostumbrados, o la vieja escuela, en decir, pues el abogado, por eso, pues, ¿qué se dice, no? Que tiene de repente una mente cerrada, o que dice, ¿por qué son cuadradas, no? Porque todos teníamos esa visión, o nos enseñaban esa visión de la justicia retributiva. Actualmente está plasmado desde el artículo primero constitucional el derecho, o como un derecho humano, un derecho pro persona, que debe garantizar el cuidado más amplio a la persona, respetando sus derechos humanos, pero también lo encontramos directamente, para que vean la importancia de los medios alternativos. No solamente quedó en un código, quedó en nuestra ley principal, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo encontramos en el artículo 17, yéndonos un poquito al marco legal, y dice: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Es decir, todos estos ejemplos que yo les estoy dando, que se aplican en materia de adolescentes en los centros penitenciarios, y que afortunadamente pues tengo el privilegio de ser parte de esos programas que se están realizando, es porque viene a través de un marco legal. O sea, no se está actuando a través de un marco imaginario. Al contrario, se está actuando desde un marco plasmado en la Constitución, y decir, si no tuvimos esa visión, y si antes el sistema tradicional era puro castigo, ahora va a ser buscar el diálogo, buscar realmente atender a la persona, y entendiéndose a la persona, que no sea una carpeta de investigación o un expediente 420/2025, que sea realmente, se llama Pedro, se llama Abigail, pero todas esas personas tienen nombre y tienen quién les hizo un daño, tienen sentimientos, tienen una historia, tienen una narración, tienen una narrativa del por qué les pasó. Y aquí se asegurará la reparación del daño. ¿Por qué? Porque ya no se va a privilegiar solamente la pena, es decir, pues las medidas de reparación del daño, que bueno, sería una materia también para otro tipo de charla, pero la encontramos desde la restitución en especie, la rehabilitación, el lucro cesante, es decir, cómo lo que una persona al ser víctima pues deja de percibir en su vida, o incluso el proyecto de vida. Digo, es todo un tema para una clase, pero por ejemplo, me ha tocado en
mi práctica jurídica de mediador y de facilitador, ¿cuánto vale la vida humana, por ejemplo? ¿No? He encontrado aseguradoras que la reparación del daño de una vida humana a través de un hecho de tránsito aproximadamente es de 100,000, 150,000 pesos, y es lo máximo que una aseguradora quiere dar por una vida humana. Imagínense, y yo les digo, bueno, es que la vida humana no tiene precio. Ahora imagínense cuando han sido y es un menor de edad, o aquella persona que perdió la vida tenía 3 años, 5 años. ¿Cuál era su proyecto de vida? ¿Cuál era lo que le esperaba? ¿Qué su escuela, su vida, su dignidad, su formación, su trabajo, todos sus derechos vulnerados? Pues nos encontrábamos que se veían pues menoscabados. Y es decir, servía que esa persona que atropelló a un menor de edad y que falleció, pues estuviera en la cárcel, o verificar cuáles son sus procedimientos legales, si merecía algún tipo de pena, si era un delito oficioso o no oficioso, porque también voy a aclarar, no todo se puede solucionar a través de la mediación, ni tampoco todo es susceptible de justicia restaurativa. Sin embargo, sí se aplican estos proyectos, y de forma de reparación del daño, pues está el proyecto de vida, la reparación del daño, como les digo, el lucro cesante, y toda la forma, incluso desde una disculpa pública. Ya lo encontramos en estándares internacionales, pues que hay disculpas públicas, pero también hay disculpas de, ¿sabes qué? Perdóname, la verdad es que yo hice mal, no era mi intención, pero todo esto ya lo plasma y está plasmado en el artículo 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A través de ese mandato constitucional que fue en la reforma de 2008, pues encontramos que se modificó el Código Nacional de Procedimientos Penales y se creó una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Es una ley general que quien también tenga la intención, yo nada más los estoy plasmando, pero quien tenga la intención de adentrarse más a estos temas, pues justamente marca todo el procedimiento y todo lo que les estoy mencionando, de la mediación, de la conciliación, de la Junta Restaurativa, que la Junta Restaurativa es a través de la justicia restaurativa, pero entendió el legislador pues que no podía ser una justicia retributiva y la hizo una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal y que rige a todos los estados a través del Código Nacional y como estándar principal la Constitución y todos los tratados internacionales de los cuales México es parte y que nuestra Convención Americana de Derechos Humanos también la plasma, pues el derecho al acceso a la justicia, y aquí encontramos que es la mediación. O sea, esta es una forma de tener un acceso a la justicia. ¿Cómo? Pues yo solucionando mi conflicto, yo siendo partícipe de lo que me sucedió en la vida real, no solamente siendo un sujeto pasivo. Yéndonos a la materia penal, estas soluciones alternas y formas de terminación anticipada del procedimiento, pues lo notamos desde la suspensión condicional del proceso, procedimiento abreviado, y ¿qué es lo que hace un mediador o un facilitador? Pues un acuerdo reparatorio. Esos diálogos que yo les estoy mencionando llegan a ser acuerdos reparatorios. Esto en materia penal. En materia familiar, en materia civil, pues se llaman convenios, que hacen convenios que se homologan ante el juez, y si nos vamos todavía a otro agente de socialización, en materia escolar, hacen acuerdos de paz, donde los niños se comprometen a hacer algo, ¿no? Entonces, no me gusta a mí encerrarme nada más en el tema jurídico, porque yo sé que aquí hay especialistas de otras áreas, pero la importancia, ¿no? Que está plasmado en la ley, pero que se ocupa en diversos espacios, y que sí termina todo este proceso de mediación en algún tipo de acuerdo, ya sea en un acuerdo reparatorio o en un convenio. Los acuerdos reparatorios los encontramos del artículo 186 al artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué nos dice? Pues bueno, son aquellos, lo que les acabo de explicar, celebrados entre la víctima y el ofendido y el imputado, que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. ¿Cuándo proceden, digamos, estos mecanismos medios alternativos de solución de controversias? Pues cuando los delitos se persiguen por querella,
cuando son delitos culposos, y fracción tercera cuando son delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Quisiera poner algún tipo de ejemplo porque decimos, bueno, ¿cuáles son los delitos que se persiguen por querella? Yo creo que eso suena muy legalista, pero hay en nuestro Código Penal, por ejemplo, aquí en nuestro Código Penal del Estado de Puebla, hay un catálogo. Hay delitos que no se pueden mediar. Por ejemplo, no se puede mediar una violencia familiar, y yo quisiera que, bueno, al final hubiera algún tipo de ronda de preguntas y respuesta, pues para aclarar, por ejemplo, la violencia familiar, ¿por qué diríamos por qué no se puede mediar? O sea, ¿por qué no sería apto mediar una situación donde una persona, una mujer ha sufrido constantemente, sistemáticamente algún tipo de violencia, ya sea física, patrimonial, económica, psicológica, moral, algún tipo de violencia por parte de su pareja, de su esposo o su expareja, y la ley, el Código Penal lo especifica que es un delito que se persigue por oficio. Entonces aquí viene la diferencia. ¿Por qué no se podrá mediar? Porque imagínate tú sentarte en mediación, porque en justicia restaurativa, les digo, es con el fin de sanar, pero en mediación es cómo te vas a sentar a dialogar y quizás llegues a un acuerdo donde la persona que tienes enfrente pues está siendo sometida o está siendo vulnerable, y quizás ese acuerdo reparatorio, pues en lugar de ser algo positivo, resulta ser algo negativo. Y quisiera, pues aquí, sin decir algún tipo de nombre ni nada, por cuestiones de confidencialidad, pero pues me encontré en algún caso en una sesión de mediación donde no se debió llevar a cabo esa, primero que nada, la sesión de mediación, es decir, para que vean la importancia de lo que no se debe hacer, se sentó la persona, la novia con su expareja, y la expareja llegó y todavía le enseñó su pecho, se alzó el pecho en la sesión de mediación, diciendo que se había tratado su nombre, porque no la iba a dejar de perseguir y que ella debía estar con él. Imagínense qué grado de vulnerabilidad encontramos en una sesión que no se debió haber celebrado. Digo, es un mal ejemplo, pero sí tiene por qué la ley dice, ¿sabes qué? Solamente puedes mediar delitos que se persiguen por querella. Por querella tal vez una amenaza, un abuso de confianza, hay un catálogo diverso de varios delitos, pero ¿sabes qué? No se puede mediar delitos graves. Una violencia familiar es un delito grave y no se puede mediar. Anteriormente el Ministerio Público pasaba ese tipo de asuntos, es decir, bueno, no pasó nada, nada más tienes una pequeña lesión y ahí se acabó todo. Pues no. Pues ahora con esta nueva reforma legal ¿sabes qué? Sí puedes mediar, pero hay ciertas restricciones, y una de ellas es, pues no puedes mediar con alguien que estés en una situación de vulnerabilidad. Delitos culposos. Por ejemplo, en delitos culposos encontramos, aquí se puede mediar, y creo que es un gran área de oportunidad para varias áreas. Por ejemplo, los delitos culposos. Hay médicos que cometen responsabilidad médica y que me he encontrado que dice, ¿sabes qué? Cometí algún tipo de lesión y obviamente no fue intencional. Fue una mala práctica en mis cuestiones médicas, apliqué mal la norma oficial mexicana y cometí algún tipo de lesión. ¿Sabes qué? Operé mal, hice mal el procedimiento, ahora provoqué tal vez alguna amputación, alguna pérdida de algún tipo de órgano, y así me he encontrado a varios médicos que acuden a los centros estatales de mediación porque cometieron una situación de carácter culposa. Es decir, no fue su intención, pero sí lo que hicieron por su negligencia o por su mala práctica, lo que hicieron es pues un daño a otra persona. Y aquí es donde digo, ¿sabes qué? Entendemos, o la justicia entiende, que los delitos culposos sí se pueden mediar, sí se pueden hacer. Por ejemplo, el caso de los médicos, los hechos de tránsito, los daños en propiedad ajena. Por ejemplo, alguna persona, y que creo que todos los que manejamos o caminamos, somos transeúntes, pudiéramos ser susceptibles, ¿qué pasa si yo atropello a alguien y de repente fallece esa persona? Y de repente dices, no, pues yo no soy un criminal, no tenía ni la intención, no quería hacerlo, pero
bajo la ley penal, pues tú ya lo cometiste. Si nos fuéramos a la justicia retributiva, pues nosotros seríamos aquella persona que atropelló, o sea, es que ya choqué con un carro y ya le causé una bolladura, pues entonces yo ya sería susceptible bajo esa justicia de marginación, de decir, soy un criminal, cometí algo malo y merezco cárcel. La ley entiende o quiso entender con esta nueva forma de entender la realidad jurídica, con este paradigma de decir, no tuviste la misma intención, no se puede juzgar de la misma forma un delito que lo haces bajo una predeterminación, que lo pensaste, que lo analizaste y lo ejecutaste, a un delito que no tenías la intención y que fue tu mala práctica, y ahí encontramos delitos que desde un homicidio culposo hasta una responsabilidad médica, un daño en propiedad ajena, ejemplo de los vehículos, sabes que no quería yo provocar esta situación, pero ya causé el daño. Pues bueno, ahí está, creo que varias áreas de oportunidad en varias especificaciones. Me ha tocado muchos agentes del sector salud, estomatólogos, médicos de diversas áreas, hasta cardiólogos, y decir, no se trata de caer otra vez en la nueva narrativa y qué es lo que nos dicen, pues es que ya pagó, ya salió libre. No, no es así. Más bien es hacer responsable a alguien que cometió algún tipo de daño y que repare realmente a la víctima como debe ser. ¿De qué sirve que esa persona que ni siquiera o fue su negligencia lo que cometió una conducta, pero que tiene una forma de reparar? Me he encontrado también con arquitectos en la vida real, que tal, incluso al grado de construir una casa y tuvo una mala reparación, ¿cómo buscan reparar el daño? Entonces, todos estos casos que les estoy comentando son de la vida real. Yo que he estado en el servicio público, y cómo realmente, pues ahí se lleva todo lo que acabamos de analizar, cómo desde el diálogo hasta esa transformación de la justicia restaurativa y hasta el encuentro de una víctima y ofendido con el imputado. Y en delitos, en la fracción tercera, delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre la persona. Pues aquí se entiende todo delito patrimonial. Pues, por ejemplo, ¿qué encontramos como un delito patrimonial? Todo lo que afecte tu posesión, tu patrimonio, tu casa, tu vehículo, todo ello se puede mediar, obviamente sin que haya habido violencia sobre la persona. Por ejemplo, un despojo. Llegan las personas, despojan a alguien y siempre puede ser susceptible de un medio alternativo de solución de controversias, siempre y cuando no se haya cometido violencia sobre la persona. ¿Por qué? Porque si tú ya cometiste esa violencia y realmente premeditaste que lo golpeaste para cometer esa conducta, pues claramente es que tu intención en todo momento fue hacer daño, ¿no? Y realmente no estamos hablando de una culpa. Bueno, nada más aquí como antecedentes, estos delitos que acabo de mencionar por querella, a quien les guste la materia penal, pues encontramos que se persiguen por querella, la sustracción de menor, abandono de personas, incumplimiento de la obligación alimentaria, fraude, responsabilidad médica, responsabilidad profesional, que es la responsabilidad también de los abogados. También encontramos la responsabilidad técnica. También me han llegado casos, por ejemplo, de veterinarios que de repente por su mala práctica provocaron la muerte de un ser sintiente, de un animal, y también son susceptibles de la mediación. ¿Por qué? Porque ellos nunca tuvieron la intención, pero falta que le expliquen a la víctima, y obviamente la víctima con todo y el dolor, y hemos visto casos en las noticias donde dicen, ¿sabes qué? Es parte de mi familia, es mi perrito, mi gatito, es un ser sintiente, pues también es susceptible, ¿no? De reparar y buscar la restitución del daño hasta una disculpa. Abuso de confianza, lesiones que no pongan en peligro la vida, lo encontramos en el artículo 305 y 306 de nuestro Código Penal. Hay ciertas especificaciones porque lesiones, siempre y cuando no causen una afectación que te deje, por ejemplo, un daño irreversible. Me he encontrado con lesiones donde han sido provocadas, por ejemplo, con machete, donde ya dañó la función de un órgano, el movimiento corporal, y todo eso la ley prevé pues que no es susceptible porque se transforma en oficioso. Al principio era de querella, pero se transforma en de oficio,
y no es susceptible de un mecanismo alternativo. La discriminación también se persigue por querella, las amenazas, encontramos en el catálogo de delitos sexuales que, bueno, es debatible, ya quisiera algún tipo de pregunta de esa naturaleza. Actualmente la ley lo marca que sí es susceptible, por ejemplo, el abuso sexual, el hostigamiento y el acoso sexual, son susceptibles de un mecanismo alternativo, más no así la violencia familiar. Entonces, yo soy de la opinión, digo, esto desde un punto particular, y haciendo un análisis, que ese tipo de delitos no se deberían mediar. Sin embargo, todavía nuestra legislación, o lo que conocíamos como estupro, o abuso sexual, hostigamiento y acoso sexual, sí es susceptible de ser resuelto a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias. Encontramos el robo sin violencia como un delito patrimonial, el despojo también lo encontramos, un daño en propiedad ajena doloso o culposo sin violencia, como les acabo de comentar, lesiones dolosas en el artículo 305 y 306, lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, que no ponen en riesgo la vida, esas se pueden mediar, y lesiones y homicidios culposos en todo sentido, desde las lesiones más graves, siempre y cuando haya culpa, se pueden mediar, y hasta un homicidio culposo. Como les comentaba, los no mediables vienen plasmados en el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Encontramos, ya les dije, la violencia familiar y el caso de un incumplimiento previo a un acuerdo reparatorio por parte del imputado. Aquí quisiera mencionar de qué estamos hablando cuando se incumple un acuerdo reparatorio. Por ejemplo, se firma un acuerdo reparatorio, hubo algún tipo de amenaza, se firma un acuerdo con cláusulas de respeto, y a las 2 semanas o al mes el mismo infractor volvió a cometer la misma conducta y volvió a amenazar, ejemplo, a su vecino. Entonces la ley dice, si bien es cierto, yo te estoy dando una oportunidad, y esto es un criterio de oportunidad, un nuevo paradigma de justicia, en el cual tú te puedes responsabilizar de tus actos y ya no volverlo a hacer, pero si lo vuelves a hacer, pues es que queda claro que efectivamente pues no hubo esa conciencia, no hubo ese arrepentimiento sincero, y no puedes pasar nuevamente a través de un beneficio de un acuerdo reparatorio o de un mecanismo alternativo de solución de controversias. ¿Por qué? Porque pues si no también estamos revictimizando a la víctima, y ahí nos encontramos pues que no se puede mediar. Casos de violencia familiar, ya les comentaba, actualmente la ley y todas las leyes especifican, y los derechos humanos y los derechos de las mujeres, pues que históricamente han sido vulnerables, y pues el legislador lo plasma, ¿no? Todo eso no se puede mediar, y entendiéndose que la mediación y la justicia restaurativa son conceptos diferentes, aunque van de la mano. Sí se puede hacer justicia restaurativa con situaciones de violencia familiar, más no una mediación como tal, ¿no? Entonces, lo encontramos en ese artículo. ¿Qué es lo que no se puede hacer? En la vida real, ¿qué es lo que pasa cuando nos acercamos? Y pasa en todas las materias. Yo me estoy enfocando en materia penal, pero el Ministerio Público o el juez de control invitarán a los interesados en los casos en que proceda a desahogar estos procedimientos, que ya los vimos que vienen plasmados en el artículo 187, haciéndoles saber los beneficios de la mediación y los beneficios de un acuerdo reparatorio. La omisión de esta disposición por parte del juez de control es violatoria de derechos humanos y origina la reposición del procedimiento. Es decir, todos aquellos que se dediquen al litigio, o por ejemplo el Ministerio Público, si no te propone como primera alternativa, y que es un derecho consagrado en la Constitución y que nos da un acceso a la justicia, someterte a un mecanismo alternativo explicándote los beneficios de la mediación, de la justicia restaurativa, pues resulta contraria a los derechos humanos y sí violatoria de los mismos. ¿Por qué? Porque pues está privando ese acceso a que tú seas un sujeto activo en tu propio procedimiento, y te convierte en un sujeto pasivo. Y repito, en cualquier área que nos encontramos, en los centros familiares, civiles, mercantiles, es la misma situación. El privilegio es tratar de solucionar de esta forma porque te hace parte de este nuevo sistema y no te margina como en un sistema tradicional. Entonces, si no lo haces, me ha tocado procedimientos que al no hacerse el juez de control, vuelve a la reposición del procedimiento
para que trates de agotar, obviamente si es tu voluntariedad, el mecanismo alternativo de solución de conflictos. ¿Quién valida estos acuerdos reparatorios? Hace a través de la figura del mediador o facilitador, pero pasan a supervisión del Ministerio Público o el juez de control. Ellos validarán el acuerdo reparatorio para decir, ¿sabes qué? No hubo ningún tipo de coacción. Realmente se hizo una sesión de mediación y no se hizo nada más de firma aquí y solamente ni siquiera puedes leer lo que te pusieron. Al contrario, se trata de realizar realmente una sesión donde las partes dialoguen, se comenten las vulneraciones de las que fueron partes y quiénes son los encargados en materia penal de validar esos acuerdos. Pues estamos en etapa de investigación inicial, el Ministerio Público, y si estamos en investigación complementaria, el juez de control. Todo lo judicializado lo valida el juez de control, acudes a una audiencia de verificación de acuerdo reparatorio, y pues aquí ya le damos sentido a todo lo que estamos hablando de la sesión de mediación, es cómo se hace en la práctica para los que son abogados. El cumplimiento de este acuerdo reparatorio podrá ser de cumplimiento inmediato o diferido, y les quiero comentar cuál es la diferencia. Hay acuerdos donde dicen, ¿sabes qué? Te voy a reparar el daño en este momento a las lesiones que te hice. ¿Cuánto fue de una consulta médica? ¿Cuánto fue de tu operación? Pues te reparo el daño con 50,000 pesos, 30,000 pesos. Ahí está la reparación del daño y de cumplimiento inmediato en ese mismo momento te lo doy. O sabes que hay cumplimientos diferidos, que es de tracto sucesivo, donde las partes dicen, yo causé un daño, es más, iba en estado etílico, iba con mis copas encima, y me comprometo a ir al psicólogo, me comprometo a ir a terapia, y voy incluso, se pide auxilio del DIF, y cada mes voy a reportar que yo he asistido a mis terapias en forma regular, justamente para mi rehabilitación, ¿no? Y que no vuelva a pasar, que no vuelva a cometer un incidente o manejar en estado de etílico, en un estado de ebriedad. Entonces, para que vean la importancia de los medios alternativos, y qué pasa si una vez que se cumple, pues produce la extinción de la acción penal. Todo acuerdo que se cumple legalmente y cumplió con las cláusulas que pactaron las propias personas, pues produce la extinción de la acción penal. Y en caso de incumplimiento, porque a veces en esta narrativa es bueno, pero si no solucionó, ¿qué pasa? En caso de incumplimiento, pues la investigación continuará de forma ordinaria, y si lo trasladamos a otras materias, pasa lo mismo. En materias familiares, civiles, mercantiles, ahora también ya se quiere aplicar ahora en conciliación laboral o en materia fiscal, en diversas áreas, pues pasa lo mismo. Se cumple, se extingue la acción o se cumple con el compromiso, y si no, pues se sigue la investigación. Encontramos que estos medios alternativos de solución de controversias pues permiten mayor equidad en la solución de los conflictos. Un acuerdo alcanzado con voluntad de las partes es mayormente cumplido. El problema es que solo operan si existe voluntad de las partes. Esto es basado en una forma de autocomposición, y encontramos que pues, los beneficios es una solución realmente al conflicto, que es voluntario, que las partes realmente se sometan, que haya ese compromiso, porque como estamos poco acostumbrados a que haya un diálogo, pues cuando el Ministerio Público nos propone una salida alternativa o hablar con la persona que nos cometió ese delito o ese crimen, se nos es muy complicado, porque ¿quién se quiere sentar? Si lo vemos en una visión tradicional, ¿quién se quiere sentar con quien te hizo daño, ¿no? O sea, realmente es una preparación, una explicación y entender este nuevo paradigma que trae varios beneficios. Y no solamente el beneficio al sistema judicial, se malinterpretó que fue creado para desahogar el sistema. Es decir, ¿sabes qué? Como no podemos con tantos casos para desahogar todo el procedimiento judicial, pues mejor que se vayan a mediación. Realmente no es el espíritu del legislador, no es el espíritu de los mecanismos alternativos. Más bien nos encontramos que todo esto surgió por el sistema judicial ante una crisis judicial, una crisis de justicia,
y que realmente pues se desconocían cuáles eran los MASC. No se daba abasto en la atención de los litigios, decir, esto es uno de los beneficios, mas no es, digamos, de los beneficios principales. Los beneficios principales pues es realmente pues atender la causa, que haya una reparación de la víctima, entender una realidad mucho más sana, y no solamente pues que todos esos expedientes, pues todos se fueron a los mecanismos alternativos. También no se conocía cómo funcionaban los mecanismos alternativos, y bueno, aquí se privilegia un sistema adversarial. Los abogados, pues antes encontrábamos de, ¿sabes qué? Vámonos ante las últimas consecuencias, o si pensamos, ¿por qué tenemos que irnos a las últimas consecuencias? Creo que los que estudiamos Derecho, los que han trabajado o conocen algún tipo de abogado o abogada, pues se nos dice, o tenemos frases como de decir, pues hasta la última consecuencia, o vámonos hasta que determine el juez, pero realmente nunca en nuestras materias escolares vimos cómo solucionar un conflicto. Creo que no se nos enseñó. Se nos enseñó los procesales, un procesal penal, procesal civil, procesal mercantil, pero realmente nunca se nos enseñó pues la gente no quiere un proceso, la gente no quiere, las personas no queremos atravesar un proceso que parece un martirio jurídico, porque quienes hemos vivido un proyecto judicial, pues decimos, no es de un año, es de 2 años, y la gente se cansa y encontramos una crisis jurídica de decir, por eso no, los abogados, si estamos con un sentimiento adversarial, cuando pues ya debería haber un abogado, y hay una figura actualmente ya en la ley, en nuestros nuevos reglamentos de mecanismos alternativos, es decir, abogados colaborativos. Y nada más lo dejo de tarea, quien les interese, es una nueva figura que marca la ley, es decir, ya no se trata del abogado que le gusta el conflicto, sino el abogado que le gusta colaborar, justamente para que su persona que está representando, o por su propia filosofía, dice, pues yo no quiero conflictuar, al contrario, quiero ser un abogado que resuelve, ¿no? Aquí quiero manifestar, hay varios enfoques de la mediación. Voy a ir un poquito rápido por cuestiones del tiempo, pero pues encontramos algunos enfoques de la mediación. Encontramos el modelo tradicional lineal de Fisher y Uri, el modelo transformativo de Bush y Folger, y el modelo circular narrativo de Sarah Cobb. Para los compañeros y compañeras psicólogos, digo, todos estos modelos vienen de esas áreas, y que el cuestionamiento jurídico los ha utilizado pues para poder aplicar la mediación de diferentes modelos. ¿Cuál es el modelo tradicional? Se basa en una comunicación lineal, donde 2 individuos que se comunican expresan su contenido y el otro escucha el contenido o no lo hace. Encontramos aquí, por ejemplo, el mediador facilita la comunicación para lograr un diálogo, una comunicación bilateral efectiva centrada en lo verbal. ¿Sabes qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero este modelo lo que tiene es que no se basa en transformar una realidad. Simplemente quiere solucionar el conflicto. Es como me gusta poner este ejemplo, es como un iceberg y solamente vemos la punta, pero no sabemos cuál es el trasfondo de cualquier conflicto. Todo conflicto tiene una punta del iceberg, pero todo lo demás, problemas, conflictos, casa, situación, contexto, eso tendríamos que aterrizarlo para saber cuáles son las verdaderas causas de un conflicto. Entonces, este modelo tradicional de la mediación, y también conocido como modelo Harvard, sí, obviamente escucha el contenido, pero no es su principal, digamos, función transformar la realidad de una persona. Está centrada en poder resolver, es una causalidad lineal, busca la causa del conflicto, no tiene en cuenta que son muchas las causas que puede haber generando dichos conflictos, solamente el conflicto primario, más no los demás conflictos o todo lo que hay atrás del mismo. No tienen en cuenta como factor determinante a los conflictos en el contexto en el cual se producen,
Se trata de eliminar las percepciones de errores del pasado que impiden la comprensión del presente y un acuerdo sobre el futuro. Intrapsíquico, las personas son un todo y se verifican nada más sus intereses, necesidades, no se toma en cuenta el factor relacional. Como verán, este modelo de mediación se lleva a cabo, es un modelo más, por eso es tradicional o modelo Harvard, y es la comunicación más básica. ¿Sabes qué? ¿Qué te pasó? ¿Cómo se soluciona? Págale, si te cometió algún tipo de delito, págale 100,000 pesos, págale 20,000 pesos y se acabó. Pero realmente eso funcionó o eso qué causó, ¿no? El modelo, este tipo de modelos no se centra realmente en la historia ni en los aspectos de la persona. Solamente busca resolver. Regularmente las instituciones públicas o las instituciones que están aplicando la mediación están utilizando este modelo, digamos, como primer paso. No lo veo mal, sin embargo, no cumple con todos los requisitos o realmente para que haya un cambio significativo o un cambio social. ¿Cuál es la meta? Pues lograr el acuerdo. También por cuestiones de tantos procedimientos, no me dejarán mentir quien se encuentre laborando en algún tipo de institución, pues son muchos de los casos. Y yo creo que también es un problema, la falta de personal. Por eso hay tanto sentimiento de injusticia al acudir a una institución. Por ejemplo, en las fiscalías, pues está sobrepasado el tema. Hay mucho trabajo, hay mucho que hacer y pues solamente aplican este modelo. Hay sesiones de mediación. Entonces, ¿sabes qué? Busca el acuerdo, busca que las partes platiquen, pero no te metas a su tema de fondo, pues porque tal vez eso puede requerir un procedimiento mucho más complejo y no solamente de una sesión o de una cita, ¿no? Se trata de diferentes momentos. ¿Cuál es la crítica? Pues justamente que las partes se comprometen a dejar de hacer algo que estaban haciendo, pero no se produce un cambio en la relación. Y al no modificar la pauta interaccional, el cumplimiento del acuerdo es indefinido. Como no se ve realmente al ser humano cuáles fueron sus razones de todo esto, pues solamente se produce un cambio simple, ¿no? La punta del iceberg se soluciona, pero no se soluciona el fondo del problema. Ahora encontramos otro modelo. Este es un modelo transformativo que, como lo dice su nombre, pues busca transformar la realidad. Este no solamente se basa en ser un número, ¿no? O ¿sabes qué? Que las partes hablen. Se trata de que las partes hablen con un fin, que aunque no lleguen a algún tipo de acuerdo, pero quizás tengan un significado en su vida real. El cambio en los protagonistas del conflicto, al describir sus propias habilidades, se presta atención al aspecto relacional, causalidad circular, o sea, a una narrativa circular de las personas, de cómo van construyendo sus historias, cómo se van transformando. Y déjenme decirles, todo este tipo de modelos es el facilitador, el mediador, y están en comediación con un comunicador, con un psicólogo, con una psicóloga, justamente porque estos temas son de no solamente la parte jurídica, sino realmente busca que en la vida de las personas que se acerquen o que fueron víctimas de algún tipo de crimen, pues realmente haya un cambio en su vida. Se mejora las relaciones humanas, fomenta el crecimiento moral, promueve la revalorización, reconocimiento de cada persona. Sí se acopla más al paradigma de una justicia restaurativa porque hay un reconocimiento y de que existe una persona y otra que cometió un crimen, y se utiliza a través de ciertos métodos como el empoderamiento, el rapport, el protagonismo, el reconocimiento del uno del otro, como parte del conflicto, como un todo, y no solamente como una forma unilateral, el reconocimiento de un protagonismo y coprotagonismo del otro. Hay preguntas circulares, eso es trabajo de los mediadores o del facilitador o de los psicólogos, justamente que hagan preguntas circulares para que fluya la
la sesión de mediación, y se acerca todavía a una justicia a la que estamos buscando y que el artículo 17 constitucional pues nos plasma en la nueva forma de entender las leyes. Y por último encontramos el modelo circular narrativo, y este está orientado tanto al acuerdo como a la modificación de las relaciones. Es como un conjunto entre el modelo tradicional, el modelo Harvard que les puse al principio, y el modelo transformativo. Digo, quienes les guste este modelo circular narrativo, hay mucha información, todavía sus representantes vienen a cursos, vienen a conferencias, han venido aquí a Puebla, han venido a Monterrey. ¿Y cuál es la base de este modelo? Pues concibe la realidad como una narración construida, que todos somos historias, que no somos, o sea, somos seres humanos que vivimos historias y que somos sobrevivientes de esas historias. Es decir, que se entiende el ente humano, no solamente que ha vivido un conflicto, sino que ese ente humano ha sido transversal de muchas situaciones y que viene de una historia y que esa historia ha sobrevivido o incluso ha venido de varios métodos de resiliencia, de restauración, y entendiendo esa narrativa circular de sus intereses y necesidades, pues nos encontramos que incluye los elementos verbales, comunicación digital, que tiene que ver con el contenido, y los elementos corporales, gestuales. Es decir, es todavía un modelo mucho más amplio, que es entre la mezcla del modelo Harvard y el modelo transformativo. Su mayor representante lo encontramos en Sarah Cobb. Ella es uno de los pilares que plasma este modelo. Les digo, quien les haya gustado este tema o esté interesado en los sistemas de mediación y estos modelos, incluso si la buscan en Facebook en este momento, ella da cursos actualmente, pero bueno, por eso se le conoce el modelo narrativo transformativo circular de Sarah Cobb, y busca focalizar su trabajo en las narraciones de la gente, busca el acuerdo enfatizado en la comunicación, y las personas necesitan formar las historias. Es decir, esas historias negativas que vienen cuando una persona es víctima de un delito, pues todo quizás es una catástrofe. Incluso si todos tenemos un mal día, todos decimos, hoy no quiero, hoy no deseo esto. Busca justamente tener esos regalos que las personas tienen, porque todos y todas somos una historia y hemos sobrevivido a un conjunto de situaciones. Este intenta justamente ayudar a hablar de forma diferente, a cambiar la percepción de la persona, y encontramos también, quienes son psicólogos saben mucho mejor de este tema, que tiene sus raíces teóricas en la teoría de los sistemas, teoría de tipos lógicos, teoría del observador y de la comunicación. Entonces, como si de hecho hay muchos facilitadores certificados que no trabajan en fiscalías y no precisamente son abogados, son comunicólogos, antropólogos, conozco psicólogos, conozco psicólogas, en el cual pues trabajan y aplican este sistema. Aquí les dejo estos modelos de mediación. Aquí está el resumen del modelo, digo muy brevemente, del modelo Harvard, modelo circular narrativo, modelo transformativo, cuáles son los beneficios, cuáles son, digamos, sus críticas, y que lo ideal sería que circuláramos este modelo Harvard, que actualmente se utiliza en las instituciones, pues realmente a un modelo circular narrativo, pasando por el transformativo, donde realmente pues hubiera una comunicación real, ¿no? Nada más, digo, rápidamente para ver si hay algún tipo de pregunta. Quisiera mencionar los principios básicos de la mediación. Lo voy a decir muy rápido para verificar si hay algún tipo de pregunta que podamos responder. ¿Hay algo que comentar de este nuevo paradigma de la justicia restaurativa? Pues encontramos los principios de la voluntariedad. Es decir, no puede haber un diálogo si una persona no quiere realmente hacerlo. Creo que es tener la intención y saber que las cosas se pueden solucionar dialogando y no solamente a través del conflicto o de forma no verbal. Yo creo que la escuela
clásica, pues nos enseñó que todo era tal vez solucionarlo a través de conflicto, a través de un golpe, a través de la venganza, a través de la ley del talión, pero yo creo que la reflexión, y para ir finalizando, es pues que debemos transitar para un cambio de paradigma de lo que conocemos, y esto es una cuestión cultural, y que de lo cultural pues trascendió también a nuestros estándares culturales jurídicos. Otro de los principios pues es confidencial. ¿Por qué? Porque justamente todas las sesiones que se llevan a cabo en las sesiones de mediación, pues se les brinda un espacio a las personas para que puedan dialogar en un lugar seguro. Desde la mediación escolar a los niños también se les brinda un espacio donde se sientan seguros, cómodos al hablar, y que lo que se hable, porque realmente son temas muy sensibles. Imagínense estar dialogando de un tema donde falleció una persona y va la familia, pues deben mantenerse en la confidencialidad para que se tenga ese espacio de seguridad. Flexibles, ¿por qué? ¿Por qué debe ser flexible? Si esto lo marca también la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, es los abogados, yo creo que debemos transitar por una justicia donde no hablemos con tantos tecnicismos. Hablábamos de decir, es que el de cuyus, palabras en latín, y de repente una persona se acercaba y decía, es que yo no sé qué significa eso de un acuerdo reparatorio, y nos encontramos diario con conceptos que en lugar de hacer una justicia real, nos encontramos una justicia que está lleno de conceptos extraños jurídicos, y la ley nos dice, ¿sabes qué? Hay que cambiar ese chip, hay que hacerlo flexible, donde realmente haya flexibilidad y simplicidad, donde se explique que esto se trata de diálogo, que esto se trata de cambiar las formas, que ya no es una justicia cerrada, y ya no estamos hablando de conceptos rígidos, solemnidades, y que realmente esta es una nueva forma de acercamiento con la sociedad, y que no solamente el abogado se guía de lo jurídico. Este es el momento de decir, necesito de diversas áreas, que se acerquen los médicos, los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos. ¿Por qué? Porque necesitamos de su forma de ver su realidad, de su conocimiento, de su experiencia, porque la ciencia jurídica no solamente puede así, y por eso le dice, es flexible. Y no lo estoy diciendo yo aisladamente, o sea, todo esto, si lo buscan, viene en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, en una ley nacional, y es un procedimiento de carácter general. Debe ser neutral. ¿Por qué? Porque pues yo creo que la persona que está asistiendo, y en este caso el mediador, está en esa sala de mediación, pues debe mantener la neutralidad, respetando los derechos humanos, y si hay algún tipo de situación donde se ve perjudicado su objetividad por algún tema que le cause conflicto, pues la ley también manifiesta que se debe recusar, pero bueno, debe ser neutral, confidencial e imparcial, no debe haber algún tipo de favoritismos. Yo creo que eso también le hace falta mucho a esta nueva forma de entender los mecanismos alternativos de solución de controversias, en decir que vamos a la justicia y pensamos que está de parte de alguien, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? El juez, pues se vendió, le dieron dinero, el servidor público, o en qué concepto hay del servidor público de por qué se vendió, fue corrupto, hizo esto. Yo creo que no todo está mal, ni todos somos así. Entonces, es que haya esa imparcialidad de decir, pues solamente es por el bien de las personas, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de beneficio más que la reparación del daño a las víctimas, darles un lugar seguro. Y créanme que cuando yo voy a los centros penitenciarios, o aquí voy al Centro de Justicia para Adolescentes, lo que buscan ellos es un espacio seguro, ¿no? Donde efectivamente nuevamente esas personas sean criminalizadas cuando tal vez fueron adolescentes, ¿no? Y que no se conoció su entorno, su forma de ver la vida, y que afortunadamente muchos chicos, muchas chicas que actualmente ya salieron de esa rehabilitación, y pues ahora se dediquen a usar el arte, ¿no? Si son un graffiti, pues ahora, créanme que ahora ya están en apoyo ahí al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y me da mucho gusto saberlo, que están en cuestiones de restauración de bienes muebles históricos, imagínense, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que todos estos principios
pues ayudan a que tengamos una justicia realmente pues, cercana y no tanta desconfianza, ¿no? Yo creo que muchas veces se piensa de los abogados que se venden, que no hacen bien su función, y qué más decir de las instituciones, ¿no? Entonces, mi reflexión, digo, para ver si hay algún tipo de pregunta y que todos haya ese tiempo para contestar, es un tema bastante amplio, solamente tocamos algunos puntos importantes, pero quiero decir que no solamente los que estamos en operaciones jurídicas, pues tenemos la obligación, o más bien el deber de hacerlo. Yo creo que esta es una filosofía de entender la realidad, y que si bien la materia jurídica ya se acaparó de estos medios alternativos, pues realmente se utilizaron en las escuelas, se utilizaron en las tribus, en los famosos patres de familia. De hecho, en Costa Rica, en los pueblos originarios, todo se solucionaba dialogando. Todo se solucionaba a través del diálogo, y que las palabras no se las lleva el viento, al contrario, tienen mucho sentido, y que a partir de este momento, tal vez mi granito de arena y reflexión es, pues que cada uno en nuestros lugares, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones en todo sentido, pues tengamos como una forma de entender, y que también la ley pues ya lo plasma, y que nadie nos enseñó tal vez a solucionar el conflicto, pero nunca es tarde pues para entender que el conflicto es un área de oportunidad y no es una crisis. Como los japoneses, todos tenemos historias, todos somos historias, pero tenemos el derecho de renacer, de restaurarnos, y que realmente es la visión, y que eso no nos hace menos, al contrario, nos hace más valiosos, y que la justicia pues realmente ahora no solamente se hace un expediente, al contrario, eres una persona. Entonces, por mi parte, sería todo. Dejo abierto el micrófono si hay hay alguna duda, para también dejarlos salir en sus tiempos indicados. Les agradezco nuevamente la invitación, y pues repito, aquí solamente vengo a contribuir con un granito de arena, pero pues yo creo que es un quehacer del día a día y un compromiso humano. Por mi parte, pues es todo, ¿no? Si hay algún